Buenas noches, que Yahweh les bendiga. Estamos conectados una vez más en este estudio de Argentina a Buenos Aires. Damos gracias al Padre por tener la posibilidad de poder predicar su palabra. En esta noche vamos a ver un mensaje muy bueno para estudiar sobre los pactos de Yahweh en la Biblia. Vamos a ver en las escrituras sobre los pactos. ¿Qué dice Yahweh en su palabra sobre los pactos de Yahweh? ¿Qué es un pacto? Vamos a ver qué es un pacto. Muchas veces en las congregaciones, en las reuniones se habla de pactar con Yahweh. Se enseña de que el hombre puede pactar con Yahweh. Y vamos a ver en la Biblia que esto no es así. O sea, no hay un ejemplo en las escrituras que veamos que el ser humano pueda pactar con Yahweh. Entonces, para comenzar, damos gracias al Padre por esta noche, por su palabra. Y mi oración es que el Ruach, el Espíritu Santo de Yahweh, pueda traer luz, pueda traer esperanza a tu vida, claridad de las escrituras, aquellos que se están conectando. Bienvenidos, que Yahweh les bendiga. Si pueden tener Biblia en mano, vamos a ver este tema de los pactos en la Biblia. Y damos gracias también al Padre por poder conectarnos por medio de Internet, por medio de YouTube y de Facebook. Entonces vamos a hablar hoy acerca de los pactos de Yahweh en la Biblia. Cuando hablamos pacto, la palabra pacto en hebreo, por ejemplo, es berit, que significa alianza. Cuando hablamos de que Yahweh pacta con el hombre, Yahweh hace una alianza con el hombre. Pero el hombre no puede hacer ninguna alianza. Por eso, cuando alguien predica de que el hombre puede pactar, hoy se predica mucho que puede pactar con Yahweh, con Dios, a través de dinero, es algo antibíblico. ¿Por qué? Porque la Escritura no dice en ningún momento, vuelvo a repetir, que el hombre puede pactar con Yahweh. Entonces necesitamos hacernos varias preguntas. Siempre cuando uno escucha un mensaje en la Biblia, cuando escuchamos una predicación, siempre la palabra de Yahweh tiene que tener un propósito en nuestras vidas, que es reflexionar, que es hacernos pensar. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar. Realmente, ¿qué es lo que quiere decir la Escritura? Entonces necesitamos hacernos unas preguntas. Primeramente, ¿cuál es el tema principal de la Escritura, de la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la palabra de Yahweh? La salvación. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de Génesis a Apocalipsis habla de la salvación de la humanidad, la salvación de las almas, porque el primer hombre y mujer pecaron, desobedecieron a Yahweh y lo que hicieron es alejarse del Padre, alejarse del Elohim vivo. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Yahweh. Entonces vemos que desde el comienzo hubo un plan de salvación y que por medio de su hijo Yahoshua, de Yahweh viene la salvación, viene el plan de salvación. Entonces la Biblia en sí es una, no está dividida en dos. Muchas veces nos enseñan de que es la Biblia partida en dos, pero es un solo libro, son 66 libros, pero a la vez están unidos y es un solo libro que es la Biblia, la palabra de Yahweh. Entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿de qué trata la Biblia? ¿De qué trata? Y es importante saber que el propósito o de qué se trata la Biblia es hacer de un compromiso, una ketubá en hebreo. ¿Qué es una ketubá? Una alianza. Y siempre el contexto de la Biblia, cuando uno estudia toda la Biblia, vemos que es acerca de un matrimonio. ¿Por qué? Porque Yahweh, el Dios de los cielos, elige a una nación, elige a un pueblo por medio de un hombre llamado Abraham y la llama como novia para su hijo Yahoshua. Porque ese es el contexto de las Escrituras. Vemos que es una alianza que hace Yahweh con un pueblo llamado Israel. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver
Y vamos a ver que Yahweh elige a un hombre en toda la tierra llamado Abraham. De Abraham elige a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, y de Isaac Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Y ahí es donde nace la nación de Israel. Entonces, ¿por qué Yahweh escoge a una nación de todas las naciones y la llama Kadosh, la llama apartada, la llama santa? Porque tiene un propósito del cual esa nación pueda ser una novia para su hijo Yahoshua y sea una futura esposa. Y todo aquel que quiera aceptar al Elohim de Israel, todo aquel que quiera aceptar al Mesías, el Salvador del mundo, tiene que entender el contexto hebreo de las Escrituras con respecto a Israel. Entonces, cuando hablamos de los pactos de Yahweh en la Biblia, hablamos acerca de pactos que Él determinó sobre el hombre y no el hombre sobre Yahweh. Entonces, vemos que desde Génesis a Apocalipsis, siempre el Padre Yahweh nos habla de sus pactos, de sus alianzas. Entonces, como les decía, vemos que Yahweh elige a un hombre de Ur de los Caldeos, que era una nación totalmente babilónica, y él elige y él se determina que por medio de Abraham iban a ser una nación, Kadosh iba a ser una nación apartada para Yahweh. Entonces de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y de Jacob vino las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos que cuando Yahweh escoge a Jacob, ¿no? Y hemos estudiado bien hace días atrás con respecto a Jacob, a la bendición que él obtuvo, que luchó con el ángel, vemos que a través de él nacen las 12 tribus de Israel. Y lo que vemos también es que Yahweh hace un pacto no desde Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, sino desde el comienzo, desde Génesis. Y las Escrituras nos habla de varios pactos que Yahweh hizo con el hombre. Entonces vamos a comenzar en esta hora, vamos a ir a introducirnos en las Escrituras y vamos a ir entendiendo los pactos que Yahweh hizo en la Escritura. Y vamos a compararlos con los pactos que hoy se enseñan o con los pactos que hoy muchos predicadores o congregaciones hacen, si son bíblicos o no. Vamos a ir entonces el primer pacto. Y está en el libro de Génesis, capítulo 1, donde es llamado el pacto edénico. ¿Y por qué pacto edénico? Porque Yahweh crea el Edén. Crea un jardín hermoso, crea un lugar hermoso en la tierra para el ser humano, para Adán y Eva, los primeros seres humanos de la tierra. Yahweh crea a Adán, dice en el 6º día de la creación de todas las cosas, y luego crea a Eva de la costilla de Adán. Y vemos que en Génesis 1 nos habla Yahweh acerca de que Él hace una alianza con el hombre y con la mujer en el huerto del Edén. Primeramente tenemos que entender que Yahweh hace una alianza o hace una creación con todas las cosas que se ven. Y luego con Adán y Eva le hace una señal de pacto, que esa señal de pacto es el Edén. Entonces el primer pacto que Yahweh hace con el hombre es el huerto del Edén. Y es importante entender que el huerto del Edén es un ejemplo, es una sombra o una copia de lo que es el paraíso, la presencia, el reino de Yahweh en los cielos. Porque todo lo que es creado físicamente, Yahweh lo ha mostrado físicamente, pero existe en su reino, en su trono. ¿Por qué? Porque todo lo creado ha salido del corazón y ha salido de la voluntad del Padre. Y todo lo creado, dice la Escritura, de Yahweh es hermoso. Entonces, el primer pacto es el pacto edénico, que dice la Escritura en Génesis 1 que en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra y le dio forma y propósito a todo lo creado.
Ahora, ¿cuál es la señal del pacto? Y esto es importante entender, del huerto de Edén. Todo pacto que Yahweh hace tiene una señal. Todo pacto que Yahweh hace tiene una señal. Entonces, el pacto que Yahweh hace primeramente desde la creación en el huerto del Edén con Adán y Eva es el Shabbat, el séptimo día. ¿Por qué? Porque Él crea todas las cosas que se ven y no se ven en 6 días, en 6 tiempos. Y al séptimo día, dice Génesis 1, reposó. La palabra reposar en hebreo es Shabbat. Cuando uno habla de Shabbat, no habla de sábado, porque muchas veces enseñan que el Shabbat es sábado. No, Shabbat en hebreo es reposo, es descanso. Muy pronto voy a hablar acerca de qué es el Shabbat, según las Escrituras, según la Biblia, qué es el reposo. Entonces, vemos que la señal del pacto edénico, del Edén, es el Shabbat, porque ese día Yahweh lo separó, lo consagró, y Él dijo, y el séptimo día será reposo. Y quiero aclarar que el Shabbat no es, el día de reposo, no es el domingo, sino es el viernes al atardecer, al caer el sol, hasta el próximo sábado, al día siguiente, hasta el caer el sol. ¿Por qué hasta el caer el sol? Porque la Biblia, Yahweh determinó en la Biblia, a partir de Génesis, un tiempo, un calendario bíblico, un calendario hebreo bíblico, que otro día también podríamos estudiarlo en profundidad. Entonces, el primer pacto que Yahweh hace en la creación es el pacto edénico. Entonces ahí Él dice al ser humano, a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, menos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos al segundo pacto que Yahweh hace en la Biblia, en las Escrituras. Es el pacto adámico. El pacto adámico es el pacto que hace Yahweh con Adán. Recordemos que Adán era la cabeza, era la autoridad de toda la creación. Por eso cuando Eva come el fruto prohibido, que bien aclaro no era una manzana, era un fruto, dice la Escritura, cuando Eva come el fruto, el pecado no llegó a la humanidad, a la creación, a los animales, a las plantas, a la tierra, a todo lo creado. Cuando come Adán el fruto, ahí se descontrola todo. Ahí es donde se destruye la naturaleza perfecta que Yahweh había creado. Fíjense que el pecado, el propósito del pecado es destruir. Entonces, ¿qué hizo el pecado con Adán y Eva y toda la creación? Destruyó, contaminó, fue destructivo el pecado a través de Adán y Eva sobre la humanidad. Entonces también vemos en Génesis 1, versículo 27, donde dice Yahweh, y Yahweh creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y los bendijo y dijo, multiplíquense sobre toda la tierra y gobiernen de todo lo creado. Entonces, cuando Yahweh lo bendice, los multiplica, cuando Yahweh le dice, gobiernen toda la tierra, eso es una alianza que hace Yahweh con Adán y con Eva. Pero primeramente con Adán, que es la cabeza, que es la autoridad. Entonces, este es el segundo pacto que Yahweh hace en la humanidad y en la creación. Vamos a un tercer pacto. Vamos a una tercera alianza que Yahweh hace en las Escrituras. Y está en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 9. Y es el pacto noámico. Es el pacto noámico. El pacto noámico es el pacto que Yahweh hace con Noé. Y fíjense en que en Génesis 6, Yahweh decide destruir la tierra. Porque la maldad y el pecado de la humanidad había llegado de tal manera sobre la tierra de que Yahweh determinó destruir la tierra con agua, con un diluvio.
Y Génesis capítulo 9, versículo 9, Yahweh, luego que destruye la tierra con agua y muere toda la humanidad, y Noé y su familia y sus nueras sobreviven, 8 personas sobreviven de miles y de miles y de miles de personas que habitaban en el mundo en esa época, sobreviven ellos con los animales que Yahweh había determinado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Yahweh determina bajar las aguas, cuando ellos salen del arca y comienzan a vivir de vuelta en la tierra y a multiplicarse, Yahweh hace un pacto, hace una alianza ahí con Noé, con la familia Noé, con la humanidad que había quedado, que habían sobrevivido. Entonces dice el versículo 9, yo establezco mi alianza, dice Yahweh, a Noé y a su familia, con ustedes y sus generaciones. Entonces fíjense que Yahweh dice, yo, dice Yahweh, no el hombre, yo, dice Yahweh. El hombre no puede pactar con Yahweh. No puede. ¿Por qué? Porque el pacto es una alianza que no se rompe. El hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre nunca puede pactar. Sí puede comprometerse, que es otra cosa, pero no puede pactar con Yahweh. Entonces vemos que Yahweh, una vez más, el tercer pacto que Yahweh hace desde la creación de los cielos y la tierra, lo hace con Noé y dice, yo, dice Yahweh, establezco un pacto, una alianza, un berit en hebreo, con la humanidad. ¿Y qué hizo Yahweh? Yahweh bendijo a Noé y a sus hijos y dijo, multiplíquense y llenen la tierra y todo lo creado está bajo su autoridad. Entonces, Yahweh primero, ¿qué hace? Pacta con la creación a través de un huerto de Edén. ¿Y cuál fue la señal? El Shabbat. Por segundo pacto, Yahweh hace un pacto con Adán y luego con Eva, pero primeramente con Adán, que era la cabeza, y lo que él hace, la señal de ese pacto es tener descendencia, tener hijos. El tercer pacto que Yahweh hace es un pacto con Noé, noámico, en Génesis 9, que él lo que hace es volver a bendecir la tierra como fue con Adán y Eva en el huerto de Edén, y con Noé hace lo mismo. Una nueva naturaleza de comienzo de multiplicarse sobre la tierra, Yahweh determina con Noé. Ahora, ¿cuál es la señal del pacto que Yahweh hace con Noé? Siempre en el pacto que hace Yahweh en la Biblia hay una señal. Entonces, vamos a recordar. El primer pacto es el edénico, que es el Shabbat, la señal del pacto. Segundo, el adámico es los hijos, la multiplicación de hijos, la multiplicación de descendencia en la tierra. El tercer pacto de Noé, ¿cuál es el tercer pacto? Perdón, la señal del pacto. El arco iris. El arco iris. Entonces, Yahweh dice, yo hago alianza con vos, con tu familia y con todos los sobrevivientes, de que no voy a destruir más la tierra por agua. Entonces, ¿cuál es la señal de pacto que hace Yahweh con Noé? El arco iris. Por eso muchas veces, cuando llueve y sale el sol al mismo tiempo, a veces sale el arco iris. ¿Por qué? Porque Yahweh lo que dice, lo que promete, lo cumple. Por eso, la palabra de Yahweh permanece para siempre. Puede pasar tiempo, puede pasar días, meses, años, pueden pasar épocas, siglos, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Entonces, por eso solo Yahweh puede hacer pacto con el hombre, puede hacer una alianza con el hombre. El hombre no lo puede hacer, porque lo que Yahweh determina es para siempre. Y sus pactos que son bíblicos son para siempre. Entonces seguimos. Vamos al cuarto pacto de la Biblia que Yahweh hace con el hombre. El cuarto pacto es el pacto abrámico. Él pacta con Abraham, y esto es lo que hablábamos recién en el inicio del estudio. En Génesis 17, Yahweh escoge un hombre llamado Abraham,
que luego más adelante le cambia el nombre por Abraham. Abraham significa padre de nación o de muchedumbre. Y Abraham con la H y una vez más, Abraham significa padre de naciones o padre de multitudes. Y así Yahweh cambia el nombre de él. Entonces vemos que en Génesis 17, Yahweh le da una promesa a Abraham que de él saldría una gran nación, un gran pueblo, y que sería una nación Kadosh apartada. Vamos a leer el versículo 1 de Génesis 17. Dice Yahweh: yo soy el Todopoderoso. Ese yo soy en el español, en castellano, ese yo soy es Ya en hebreo. Y-A-H transliterado. Ya. El yo soy es Ya. ¿Por qué? Porque Yahweh significa el yo soy, el que seré. El yo soy y el que seré. Eso es lo que significa Yahweh. O Yud Hei Vav Hei, que son las 4 letras en hebreo, que en Éxodo 3 Yahweh le dice a Moisés: ¿en el nombre de quién voy a pedirle al faraón que suelte a tu pueblo? En el nombre de Yud Hei Vav Hei, en el nombre de Yah. Yah es el nombre abreviado del Elohim, del Dios de Israel, del verdadero Elohim de Israel. Entonces, cuando acá dice en el Génesis 17, versículo 1, yo soy, dice Yahweh, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso en hebreo es Shaddai. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces dice: yo soy el Todopoderoso. Yo, dice Yahweh, ahí una vez más lo dice: estableceré mi pacto entre tú y yo, y tú serás padre de multitudes. Vemos ahí que Yahweh una vez más dice: yo haré mi pacto contigo, Abraham. Yo haré mi pacto contigo, Adán. Yo haré mi pacto contigo, Noé. Yo haré mi pacto contigo, Abraham. El hombre no puede pactar con Yahweh. El que pacta con Yahweh o hace una clase de pacto está haciendo algo que no está en la Biblia. Entonces, vemos estos 4 pactos que Yahweh determinó sobre el hombre: el pacto en el Edén, el pacto con Adán, el pacto con Noé y el pacto con Abraham. Vamos a un 4º pacto en las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 24, que es el 4º pacto que Yahweh hace con Moisés. El pacto mosaico o el pacto del Sinaí, cuando Yahweh da la Torá. La palabra Torá en hebreo es una palabra que significa instrucciones, enseñanzas dadas por Yahweh, el Elohim de Israel. Entonces vemos que en Éxodo capítulo 24, versículo 3 dice: y Moisés, luego de estar con Yahweh, repitió al pueblo todas las órdenes o todos los mandamientos que Yahweh había dado y todas las reglas. Y el pueblo respondió a una sola voz, diciendo: todo lo que Yahweh ha ordenado, haremos. Entonces fíjense que cuando Yahweh se presenta en el monte Sinaí, Él le dice: llama a mi pueblo, llama a las 12 tribus, llama a la congregación. Y esto lo vamos a estudiar en esta semana, acerca de la congregación o el pueblo de Yahweh, según las Escrituras. Va a estar muy bueno ese estudio también. Entonces, vemos que, ¿qué hace Yahweh? Le dice a Moisés: llama a mi pueblo, ¿no? Y ahí él dice sus órdenes, sus leyes, y empieza a nombrar los 10 mandamientos a su pueblo, y empieza a decirles las leyes, y el pueblo termina diciendo a una sola voz. A una sola voz es un pueblo unido, donde le dice: todo lo que Yahweh diga, haremos. ¿Eso qué es? Es un pacto, es una alianza, es un berit en hebreo.
Entonces, ¿qué hace Yahweh? Yahweh determina sus leyes y el pueblo las acepta. Es una alianza, un pacto. Entonces, el cuarto pacto que vemos en la Biblia que Yahweh hace con Moisés y su pueblo es el compromiso, la alianza. ¿Cuál es la señal del cuarto pacto? Porque todo pacto de Yahweh tiene una señal. La señal del pacto es la misma Torá, los mandamientos que han salido de la boca de Yahweh y del dedo de Yahweh. Amén. Seguimos. Gracias a los hermanos que se van conectando, que Yahweh les bendiga por internet. Seguimos con el estudio. Entonces, el sexto pacto que vemos en las Escrituras, la sexta alianza que Yahweh hace es con Josué. Con Josué capítulo 24, versículo 14, vemos que Yahweh hace una alianza con Josué. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida, porque Yahweh determina que que Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, entonces lo iba a hacer Josué, que era su sucesor. Entonces, en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 14, dice Yahweh: adoren a Yahweh, eliminen sus falsos dioses, porque Yahweh les hizo recordar el compromiso que ha de hacer delante de él. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Josué le hace recordar las leyes, los mandamientos que Yahweh le había dado a Moisés para su pueblo. Entonces, Yahweh hace un pacto. Josué 1.9, el famoso Josué 1.9, ¿no? La escritura, que dice Yahweh: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y dice: medita en mi Torá, en mi palabra, en mis instrucciones, día y noche. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue mis pasos. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Elohim. Porque yo soy el que te da fuerzas cuando estás cansado. Y ahí sigue diciendo la escritura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la señal del pacto que Yahweh hace con Josué? ¿Cuál es la señal? La tierra prometida. ¿Por qué? Porque entran a la tierra prometida a través de Josué y Caleb. Y un séptimo pacto que vamos a ver en las Escrituras es el pacto davídico. Pacto davídico. El pacto con David. Una vez que Israel entra a la tierra prometida, que Yahweh cumple su palabra con las 12 tribus, que los saca de Egipto, los lleva al desierto y entra en la tierra prometida, Yahweh hace un pacto con David. En 2 Samuel capítulo 7, versículo del 1 al 29, vemos todo el pacto, la alianza que Yahweh hace con David. Vamos a ver algunos versículos. Yahweh determina que la casa de David reinará por siempre si ellos guardarían los mandamientos, sus leyes, la Torá de Yahweh. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 9, Yahweh ahí le empieza a dar promesa a David y le dice: yo te daré un gran renombre, como los grandes hombres de la tierra. Cuando Yahweh le dice: yo te daré un gran renombre, fíjense que al Mesías, a Yahoshua, lo llamaron como el hijo de David. Entonces, David, realmente su nombre quedó como un renombre en toda la historia. Hasta el día de hoy, vemos que hoy la escritura misma dice que Yahoshua, el Mesías, es el hijo de David. ¿Por qué dice la escritura el hijo de David? Porque de David vendría la descendencia del Salvador y del Mesías. Entonces, versículo 10, Yahweh dice: yo estableceré un hogar para mi pueblo Israel. Ese hogar es la tierra prometida. Versículo 16, tu casa y tu reinado estarán siempre seguros delante de mí.
¿Por qué Yahweh le dice eso? Porque luego de David vendría Salomón, su hijo Salomón, ¿no? Y después vendrían los hijos de él, su hijo de Roboam, y luego Jeroboam, que luego se pelean y se dividen las dos casas de Israel, y ahí vemos toda la historia de Israel. Versículo 21. Dice Yahweh: por causa de tus palabras y por tu propio acuerdo has realizado lo que me dijiste. Estas palabras las decía David. Ese acuerdo, la palabra acuerdo en hebreo es berit, que significa alianza o pacto. Versículo 24. Has establecido a Israel como tu propio pueblo para siempre. Estas son palabras de David. Versículo 26. Haz como prometiste, que tu nombre sea glorificado. El nombre de Yahweh, Yud-Hei-Vav-Hei. Amén. Entonces, hasta acá vemos 7 pactos bíblicos, 7 pactos que Yahweh hace, 7 alianzas que hace con el hombre. Y vamos a ver 2 pactos más que Yahweh hace y queda plasmado en su palabra, en sus escrituras. El octavo pacto que Yahweh hace es el pacto que hace con las 2 casas de Israel. ¿Por qué? Porque luego de Salomón viene Jeroboam y Roboam. Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam era el jefe militar, uno de los jefes militares de Salomón, y se terminan peleando los dos. Jeroboam toma el reinado del norte en Israel y Roboam toma el reinado del sur. Y Israel se divide en 2 casas. Eso podemos ver en la historia bíblica y lo podemos ver en los libros de los reyes. Podemos ver también muchas profecías por medio del profeta Ezequiel, Jeremías, etc. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Yahweh permite que Israel se divida en 2 casas porque habían adulterado, habían adorado falsos dioses. Jeroboam termina haciendo malas cosas delante de Yahweh y Roboam también, que eran los líderes de las 2 casas. Entonces en Jeremías capítulo 31, Yahweh dice: yo haré un nuevo pacto. Ahí está de vuelta. Yo dice Yahweh. El yo soy, el ya, el Yud-Hei-Vav-Hei. Yo haré, dice Yahweh, un nuevo pacto, una nueva alianza. ¿Con quién? Con la casa de Israel, con la casa de Efraín y la casa de Judá. Entonces, 2 casas, dice Yahweh, que se dividieron en el año 600, aproximadamente 700 antes del Mesías. Él promete que las 2 casas serían una nuevamente. Entonces dice el versículo 32 del capítulo 31, no sea como la alianza, como el pacto que hice con sus padres, dice Yahweh, cuando los saqué de Egipto. O sea, que la alianza de Moisés en el monte Sinaí, esa fue algo que ya pasó. Pero no está diciendo que pasó la palabra de Yahweh, entiéndame, sino que pasó esa alianza. Ahora Yahweh va a hacer una nueva alianza con su pueblo por medio de las 2 casas divididas, donde esa alianza va a ser que sean una. Entonces, Yahweh dice: yo haré una alianza. Así nunca más podrán violar mis leyes y mis pactos, dice Yahweh. Y esta es mi alianza, este es mi pacto. Pondré mi Torá, dice Yahweh, en su interior. Pondré mi palabra, esa Torá son palabras, leyes, mandamientos, instrucciones, en su interior y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué es lo que hace Yahweh? Yahweh hace un pacto, una alianza con las 2 casas de Israel y él dice: ya no lo van a tener en piedra, no lo van a tener en hoja, mi palabra, sino en su mente y en su corazón. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahweh. Porque el Espíritu Santo de Yahweh es la que sella la palabra de Yahweh en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, versículo 36.
del capítulo 31 de Jeremías. Si estas leyes, dice Yahweh, serían anuladas por mí, Israel dejaría de ser nación delante de mí. Miren lo que dice el versículo 36. ¿Y por qué lo anoté? Porque es importante entender que la palabra de Yahweh no fue abolida. Que la Torá de Yahweh no fue abolida. La palabra de Yahweh permanece para siempre. Aún el Salvador, el Mesías, dice que Él no vino a abolir la Torá, sino vino a cumplirla. Él vino a cumplir las palabras de su Padre, Yahweh. Entonces dice el versículo 36, si mi palabra, si mi Torá serían anuladas, Israel dejaría de existir. Entonces, ¿qué está diciendo Yahweh acá? Que su palabra permanece para siempre, que sus pactos permanecen para siempre, y lo podemos ver en el arco iris hasta el día de hoy. Amén. Entonces, voy a citar algunos versículos acerca de la importancia de entender la palabra, la Torá, los mandamientos de Yahweh. Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. Salmos 119, 34. Y Salmo 111, versículo 5. Ahora lo vuelvo a decir. Salmo capítulo 37, versículo 31. Dice el salmista, el que guarda mi Torá, dice Yahweh, jamás caerá. El que guarda mis palabras, jamás caerá. ¿Qué está hablando? Que jamás va a tener tropiezo, va a caer, va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh nos da sabiduría, la palabra de Yahweh nos da luz, nos da entendimiento para avanzar en esta vida, para no caer en las manos de Hasatán. Salmo 119, 34. Dice el salmista, guardaré tu Torá, la guardaré con todo mi corazón. Amén. Y el Salmo 111, 5 dice, tus pactos, dice el salmista, son para siempre. El salmista entendía este mensaje. Todos los pactos que Yahweh hace en su palabra permanecen para siempre. Entonces seguimos, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ver el último pacto que vemos en las Escrituras que Yahweh hace y que es el último pacto que hace con la humanidad, con la creación, específicamente con el ser humano, que es dar a su propio Hijo para morir en una cruz, para traer salvación, perdón de pecados, para traer vida eterna, para traer reconciliación del hombre con Yahweh. Yahweh, una de las cosas que el hombre obtiene de Yahweh es la reconciliación con el hombre. ¿Por qué? Porque desde uno de los primeros pactos creados por Yahweh fue la separación del hombre con Yahweh. Y el pecado separa al hombre de Yahweh. Entonces, fíjense que el último pacto que vemos en la Escritura es el pacto renovado. ¿Por qué renovado? Porque Yahweh primero hace un pacto con Israel, hace un pacto en el monte Sinaí, y luego él hace un pacto para unir a Israel de las dos casas, y luego trae la salvación no solo a las dos casas, a Israel, sino a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Israel, cuando estudiamos las Escrituras, se esparció por todas las naciones. Entonces Lucas capítulo 22, versículo 20, y ya estamos terminando. Lucas capítulo 22, versículo 20, dice,
el Mesías Yahoshua, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre y por ustedes es derramada. Entonces, ¿cuándo dijo Yahoshua esto? Cuando fue la última cena. Cuando él cenó la última vez con sus discípulos, él dijo, levantó la copa, agarró un pedazo de pan y él dijo, este es mi cuerpo, por lo cual de ustedes será, por causa de ustedes será quebrado. Y levanta la copa y dice, es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre. Entonces el pacto que Yahweh hace con la humanidad es por medio de su Hijo Yahoshua y es por medio de la sangre del Salvador. Entonces, dice Yahoshua, por ustedes es derramada. Entonces, ¿cuál es la señal de este nuevo pacto que Yahweh hace con la humanidad? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Porque aquel que acepta al Mesías Yahoshua, el Salvador, en su vida, necesita recibir al Espíritu Santo de Yahweh. Porque el que no tiene el Espíritu Santo de Yahweh no puede volver a nacer. Y si no puede volver a nacer, no es hijo de Yahweh, sino es creación de Yahweh. Y hace unos días he estudiado y he predicado y enseñado el tema del falso Espíritu Santo dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y ahí aclaro bien que aquel que no tiene el Espíritu Santo de Yahweh no ha nacido de nuevo. Entonces, esto es así. ¿Cómo podemos recibir la salvación, esa gracia que el Padre nos da, que no nos merecemos, por medio de su Hijo Yahoshua? Porque el que ha aceptado al Hijo, ha aceptado al Padre. El que ha aceptado las palabras del Hijo, ha aceptado las palabras del Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice la Escritura. Entonces, cuando aceptamos a Yahoshua como Salvador de nuestras almas, ahí es donde recibimos el Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, somos sellados para ser parte del pueblo de Yahweh, para ser parte de los hijos de Yahweh. Entonces, este es el último pacto que Yahweh hace en la humanidad a través de su Hijo Yahoshua en la cruz. Entonces, para terminar, Hebreos capítulo 7, vamos a terminar con este versículo, Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice el libro de Hebreos, Yahoshua es el mediador de un nuevo pacto con Yahweh y con el hombre. Entonces, Yahweh hace un pacto con el hombre por mediador, puente, canal, camino, el Mesías Yahoshua. Yahoshua es el mediador de un nuevo pacto. Y gracias a él tenemos libre acceso al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? La presencia misma de Yahweh, su gloria, su trono, su Shekinah en hebreo. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir algo que no nos merecemos. Siendo pecadores nos amó. De tal manera amó Yahweh a la humanidad que ha dado su único Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Mas el que no crea en el Hijo de Yahweh, en el Mesías Salvador Yahoshua, sea condenado. Y por medio de Yahoshua, dice Hebreos 7:22, nos hizo hijos de Yahweh, reyes y sacerdotes. Amén. Así que, para ir cerrando este mensaje, quiero decirte que la Biblia no habla de que el hombre pacte con Yahweh. No pacta con Yahweh, porque pactar es una alianza. Y pactar es hacer un compromiso eterno, por siempre. Solo Yahweh puede pactar y cumplirlo. Entonces vamos a hacer rápidamente
un repaso de todos los pactos que hemos visto en la Biblia. El pacto que Yahweh hace en el Edén con la humanidad, el pacto de Adán que hace a través de Adán y de Eva. Recordemos la señal del Edén, de la creación, es el Shabbat, el séptimo día de reposo. El pacto de Adán es los hijos, la multiplicación, que es la señal de la bendición de Yahweh en el matrimonio, en la humanidad, en Adán y Eva. El pacto de Noé, vemos también un nuevo comienzo de la humanidad, luego del diluvio, del juicio de Yahweh, que la señal de Noé es el arco iris. El cuarto pacto es de Abraham, que me olvidé de decirle, que ahora lo tengo anotado, me olvidé de decirle, la señal del pacto de Abraham es la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto. Y es un tema bastante debatido, el tema de la circuncisión. Ya vamos a estar enseñando sobre ese tema. El quinto pacto que vemos en la Biblia es de Moisés, el pacto de Moisés, que la señal del pacto son los 10 mandamientos, la Torá, las instrucciones en el monte Sinaí. El pacto con Josué, que la señal del pacto es la tierra prometida, que Yahweh cumple su promesa, que se lo hizo a Moisés y lo cumple en Josué. Y el pacto de David es acerca de que Israel iba a ser una gran nación y que iba a ser próspera. Y vemos que la señal del pacto de David fue poder construir el templo por medio de su hijo Salomón. Y por último, anteúltimo, las 2 casas de Israel que se dividen por causa del pecado y Yahweh las vuelve a juntar, donde serían una sola nación, donde habría un solo rey, Yahoshua, y que nunca más se iba a dividir. Y el último pacto que vemos en la Escritura es el nuevo pacto que Yahweh hace con la humanidad por medio de su hijo Yahoshua, donde trae la salvación a la humanidad. Entonces, para terminar, el que pacta con Yahweh es muy probable que tarde o temprano falle, pero cuando Yahweh pacta con el hombre, lo que él promete permanece para siempre. Yahweh no va a tomar un pacto hecho por el hombre, porque el único que pacta él es el yo soy, que dice él. El yo soy es el único que pacta. Yahweh dice, el yo soy el único que pacta con el hombre. Entonces, vimos todos los pactos que en la Biblia Yahweh nos muestra. Y lamentablemente, y para cerrar este mensaje, mucho pueblo de Yahweh hoy te enseñan a pactar con Yahweh. ¿Y qué te enseñan a pactar? Pactar dinero, pactar ofrendas, pactar cheques, pactar autos, casas. ¿Para qué? Para que Yahweh te bendiga, para que Yahweh te dé prosperidad, bendición, abundancia. Y el pacto con Yahweh, del hombre a Yahweh, es un engaño. Es algo que no está en la Biblia, que no es bíblico. Entonces, si vos crees que pactar con Yahweh es recibir la bendición de Yahweh, quiero decirte que te están engañando. Y que no es bíblico. ¿Por qué? Porque muchos hermanos, muchas personas que son parte del pueblo de Yahweh, van y hacen ofrenda, pactan, hacen compromiso con Yahweh para recibir un milagro, para recibir una sanidad, para recibir una bendición económica. Quiero decirte que Yahweh es tan misericordioso y amoroso que Él obra por amor a vos, a mí, a esas almas. Y que Él responde a esa fe muchas veces. Pero eso no implica que esté bien, que sea bíblico lo que están haciendo. Lo mismo pasa con el diezmo, y hace poco he dado un estudio sobre el diezmo. El diezmo bíblico sí, pero son frutos de la tierra, no es dinero. Y muchos han sembrado dinero en las iglesias y han recibido bendición, porque Yahweh es misericordioso y amoroso y ama las almas y responde a la fe de cada uno de ellos. Pero eso no implica de que esté correcto o que sea bíblico. Entonces, para terminar, los pactos de Yahweh en la Biblia son varios y lo hemos enumerado,
Y el último es el gran sacrificio y único y perfecto, una vez y para siempre, de nuestro amado Yahoshua, dando la vida para reconciliar al hombre con Yahweh. Entonces, cuando quieras pedirle algo a Yahweh, pídele con fe, no dudando nada. Pero no hagas pacto, porque el pacto solo hace Yahweh con el ser humano. Y Yahweh ya no pacta más con el ser humano, porque el último pacto fue dar a su Hijo, entregar a su Hijo en la humanidad para que el hombre, el ser humano, vuelva al Creador como antes del hombre pecar en el huerto del Edén, que caminaba con Yahweh, dice la Escritura en Génesis 1. Y eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo, que el hombre se vuelva de su mal camino, que el hombre deje las tinieblas, deje el pecado, deje los deseos de la carne, deje caminar con Hasatán y se vuelva al verdadero Elohim, al verdadero Yahweh, y que pueda entender y conocer el propósito por el cual fue creado en la tierra. Así que el último pacto fue el sacrificio de Yahoshua en la cruz. Así que Yahweh te bendiga en esta noche. Espero que haya sido de bendición este estudio. Cualquier consulta, duda o inquietud sobre este estudio pueden escribirme por Facebook en mensaje privado, o aquellos que son parte del grupo de WhatsApp donde subimos los estudios en audio como el de ahora, y aquellos que quieran también ser parte de ese grupo de WhatsApp también pueden mandar un mensaje privado y poder sumarlo. Desde acá, con los hermanos de Argentina, Buenos Aires, le damos gracias a cada hermano, amigo, hermana que se ha conectado, que Yahweh les bendiga, y en esta semana vamos a estar también conectándonos nuevamente. Yahweh me ha dado otros mensajes en esta semana, como el mensaje sobre no a Halloween. Vamos a ver ese estudio también. Vamos a ver otros estudios también que van a ser de mucha bendición. Shalom, que Yahweh les bendiga en esta noche. Shalom.